En el calor asfixiante de un atardecer madrileño. Durante la barbacoa familiar por el Día de la Constitución. María López sintió como el mundo se le venía encima. Estaba allí, en el jardín de la casa de su abuelo en las afueras de Madrid. Con el humo de la parrilla impregnando el aire y el bullicio de parientes charlando sobre toros y fútbol. Su abuelo José, con su bastón en una mano y una copa de vino tinto en la otra, levantó la voz por encima del crepitar de la carne. ¿Sigues disfrutando del coche que te regalé, María? Es un Seat Ibiza fiable, ¿verdad? Ella inspiró hondo, lista para decir la verdad, para confesar que no lo había tocado en meses. Pero su madre, Carmen, se adelantó con esa sonrisa falsa que tanto practicaba, diciendo: lo adora. Papá. Lo conduce todos los días, como si fuera su mejor amigo. María se quedó muda, el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Nadie cuestionó la mentira. Nadie notó su silencio. Ese silencio que se había convertido en su cárcel invisible. Era como si su voz nunca hubiera existido. Ahogada por la de su madre, que siempre hablaba por ella. Siempre la borraba. María, a sus 31 años, era profesora de literatura en un instituto público de Vallecas. Un barrio obrero donde enseñaba a adolescentes sobre Cervantes y Lorca. Pero en casa, era solo la hija invisible, la que cargaba con todo sin quejarse. Carmen, su madre, era una mujer de apariencias. Coordinadora en un balneario de lujo en el centro de Madrid. Siempre con el maquillaje perfecto y las palabras dulces para los de fuera. Pero en privado, esa dulzura se volvía veneno. Un control sutil que devoraba a María poco a poco. Su hermano Pablo, 2 años menor, era el opuesto, con la sonrisa carismática de Carmen y ninguna de sus sombras ocultas. Él era el hijo dorado, el que cometía errores por juventud y celebraba triunfos minúsculos como si fueran medallas olímpicas. María, en cambio, era la independiente, la que sacaba notas brillantes sin que nadie lo notara, la que pagaba sus estudios con becas mientras Pablo derrochaba en fiestas. María siempre ha sido tan autosuficiente, decía Carmen. Como si esa fuerza no naciera del abandono, del vacío que su madre creaba a propósito. El invierno pasado, cuando el abuelo José se operó de cadera en el Hospital Gregorio Marañón, María fue quien lo cuidó. Pidió 6 semanas sin sueldo. Durmió en el sofá cama de su casa en Las Rozas. Le dio las medicinas a hora exacta. Lo llevó a rehabilitación en el metro abarrotado. Y escuchó sus anécdotas sobre la abuela por enésima vez. Lo hizo por amor. Porque José era el único que la había visto de verdad en su infancia. El que le decía: tú vales oro. Chiquilla, cuando Carmen la ignoraba. Cuando él mejoró, Carmen empezó a aparecer con comidas caseras que María había comprado. Contando dramas sobre cómo estamos exhaustas de cuidarte, papá, María y yo. Como un equipo. Era una farsa. Pero dolía más que un puñetazo. El coche había sido el regalo de José, un Seat Ibiza usado. Nada lujoso, pero sólido. Como él. Se lo dio con lágrimas, diciendo: por todas esas madrugadas y noches en vela, María, sé lo que has sacrificado. Ella lo disfrutó solo 43 días antes del accidente. Un choque leve en la M30.
No por su culpa. Pero el seguro se eternizó. Mientras se recuperaba de un latigazo cervical, Carmen se ofreció a arreglarlo todo. Fue la última vez que vio su coche. Hasta que apareció en el garaje de su madre. Reparado. Pero nunca devuelto. Cada pregunta tenía una excusa. El mecánico dice que hay un ruido raro. Lo estoy probando por ti. No deberías conducir con esas pastillas. Al final, Carmen lo hizo suyo. Y cuestionarla parecía una locura. Típico de ella. Como un refrán español, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pero aquí no había perdón. Solo traición. En esa barbacoa, viendo cómo Carmen sonreía al abuelo mientras la borraba de nuevo, algo se rompió dentro de María. No fue un estallido, sino un cambio profundo. Como placas tectónicas moviéndose en silencio. Se excusó para ir al baño. Se encerró y se miró en el espejo. La mujer que la devolvía la mirada no era la alfombra que había permitido ser. Tenía ojos claros y espalda recta. Había tenido suficiente. No era la primera vez que Carmen le robaba. Estaba los 8.000 euros que prestó de sus ahorros hace 2 años para pagar la matrícula de Pablo después de que él gastara todo en un viaje loco a Ibiza. El dinero nunca volvió. Y Pablo ni terminó el curso. Estaba la unidad de aire acondicionado que María pagó para la casa del abuelo el verano pasado. 3.200 euros de su sueldo de profesora. Que Carmen convirtió en un gesto heroico de Pablo en la cena de Navidad. Estaba el sillón de cuero que le compró al abuelo por Navidad. Notando lo incómodo que estaba el viejo. Y que Carmen reclamó como suyo ante los parientes. Y luego, el préstamo para el coche deportivo ridículo de Pablo. Donde descubrió que era cofirmante sin haber firmado. Carmen siempre había sido experta en falsificaciones. Desde notas de excusa en el colegio. María se echó agua fría en la cara y decidió. Esta sería la última vez que permitía que su vida fuera secuestrada por la mujer que debía protegerla. No explotarla. Al volver al jardín, su tía Luisa la miró desde el otro lado de la mesa. Siempre había sido la más perspicaz. Habiendo sobrevivido a sus propias guerras con Carmen. Su hermana mayor. Le hizo un gesto silencioso, di algo. Pero María sonrió. No por cobardía. Sino porque sabía que un escándalo público solo haría de Carmen la víctima. Esto necesitaba algo más calculado. Más definitivo. Tenía un secreto que nadie sabía. Hace 6 meses. Su tía abuela Elena, a quien Carmen había tachado de difícil, había fallecido. Elena y María se escribían en secreto desde que ella le envió una nota de agradecimiento por un regalo de graduación que Carmen intentó interceptar. Elena vio en ella el mismo patrón familiar que había sufrido. Y se convirtieron en confidentes. En su testamento, le dejó 92.000 euros. Sus ahorros y la venta de su piso en Sevilla. Con una nota, úsalo para construir la vida que ellas nunca te dejarían tener. No se lo dijo a nadie. Ni a Luisa. En silencio. Lo invirtió, consultó asesores financieros y un agente inmobiliario amigo de un padre de alumno. Compró un edificio modesto de 3 pisos en Lavapiés. Un barrio emergente. Uno lo dejó vacío para sí misma, los otros 2 los alquiló a jóvenes profesionales. Una de ellas. Laura. Periodista local con seguidores en redes que se convirtió en amiga. Abrió una cuenta para sus estudios de máster en pedagogía.
que había pospuesto por ayudar a todos. Y contrató a un abogado de un bufete en Gran Vía para el coche y el préstamo fraudulento. Eran piezas de una nueva vida. Construida en secreto. Ladrillo a ladrillo. Mientras Carmen la creía la misma pusilánime. Después de la barbacoa, María condujo a casa en su Opel Corsa usado. Comprado en efectivo a un particular hace 3 meses. Nadie notó que ya no pedía favores para ir al trabajo. Que su independencia era su arma más afilada. Al día siguiente, tomó un riesgo calculado, fue al balneario donde trabajaba Carmen. En Chamberí. Allí estaba el Seat Ibiza. En el aparcamiento de empleados. Con un permiso a nombre de su madre. Sacó fotos. Incluyendo el permiso y el letrero del balneario. Llamó a su abogada. Elena Vargas, esto es lo que necesitábamos. María. Prueba clara de apropiación indebida. Con los documentos del seguro a tu nombre y los cheques depositados en su cuenta. ¿Qué sigue? Preguntó María. La voz firme. Presentamos para recuperar la propiedad y posibles daños. Pero, ¿has hablado con ella? No. Ha tenido años de charlas. Ahora necesito hechos. Elena entendió, entonces procedemos. Pero esto creará un conflicto familiar enorme. María pensó en las reuniones donde tragaba el dolor. En cómo Pablo se beneficiaba de sus sacrificios mientras ella luchaba con el alquiler. El conflicto ya existe. Solo lo estoy reconociendo. En las semanas siguientes, reunió pruebas, extractos bancarios de transferencias a Carmen por emergencias que coincidían con lujos de Pablo, copias del título del coche a su nombre, mensajes prometiendo devolverlo, recibos del sillón. Elena confirmó que la falsificación era fraude. Y podía salir del préstamo. El banco irá tras tu hermano y madre. Su crédito se hundirá. Y serán responsables solos. María pensó en cómo ese coche fue un regalo de graduación para Pablo con notas mediocres. Mientras ella trabajaba 2 empleos para estudiar. Lo entiendo. Agosto llegó con una ola de calor en Madrid. Y noticias del 80 cumpleaños del abuelo el 1 de septiembre. Carmen organizó en un restaurante caro en Salamanca. Pretencioso para José. Pero él iría por complacer. ¿Estás invitada? Claro. Dijo por teléfono. Como un favor. Todos ponemos 200 euros. Mándamelo por Bizum. María aceptó en silencio, sabiendo que sería la última vez que financiaba sus farsas. Laura. Su inquilina y amiga. Escuchó sus planes una noche con vino. Suena a bomba atómica. He pasado 31 años siendo borrada. ¿Basta? Laura asintió, mis seguidores adoran mis series sobre gaslighting familiar. Puedo documentarlo. Sin intrusión. Para tener registro. María dudó. Pero la parte silenciada durante décadas quería testigos. Sí. Pero enfócate en pruebas. No en el drama emocional. No es venganza. Es restauración. Laura arqueó una ceja, un poquito de venganza. ¿No? María sonrió leve, tal vez. Todo se alineó para el 1 de septiembre. Elena removió su nombre del préstamo y reclamó el coche, el banco notificó a Pablo y Carmen. El coche sería embargado del balneario al día siguiente. Con Laura. Creó una presentación simple, diapositivas con documentos.
Fotos. Mensajes. Cronología de hechos. Sin acusaciones. La noche antes. María miró fotos antiguas sola, ella a los 8. Apartada de Carmen y Pablo. Sonrisa insegura, a los 16. Recibiendo un premio sola porque Pablo tenía un partido, a los 25. Soplando velas con el abuelo mientras Carmen posaba. Había vivido al margen de su propia historia. Mañana entraría en el centro. El restaurante era opulento. Mesa larga con vajilla fina y un pequeño escenario para el brindis de Carmen. María llegó 20 minutos tarde. Queriendo a todos reunidos. Vestía un vestido rojo intenso. Pelo y maquillaje profesional. Por primera vez. Se vistió para ser vista. Al entrar. El silencio cayó. José sonrió, ahí está. Siéntate conmigo. Chiquilla. Carmen frunció el ceño, llegas tarde. María. Ya pedimos entrantes. Ella sonrió falsa, no me lo perdería por nada. La cena siguió el guión familiar, Pablo monopolizó con mentiras sobre su trabajo en ventas, Carmen aplaudía. María observaba. Comiendo en silencio. Lista para su nuevo libreto. Antes del postre. Carmen se levantó. Tintineando la copa, un brindis por el mejor padre del mundo. Papá. Has sido nuestra roca. Nuestro proveedor. Pintó una historia falsa donde ella era la cuidadora devota. Sus sacrificios el pilar familiar. María vio el amor en los ojos de José. Y dudó un instante. Pero Carmen dijo, nunca olvidaré cómo me ayudaste tras el divorcio. Criando sola a Pablo y María sin apoyo. María casi se atraganta, Carmen había recibido manutención sustanciosa de su padre. A quien alejó con mentiras hasta que María lo buscó en sus años 20. Era su momento. Se levantó, quiero decir algo también. Carmen gesticuló. Confiada en que no rompería el relato. María fue al escenario. Donde Laura había conectado una tablet a la pantalla. He esperado 10 años para decirlo en público. Tocó la tablet, primera diapositiva. Foto con José post cirugía. Abuelo. ¿Recuerdas tu operación de cadera? Tomé 6 semanas para cuidarte. Fueron semanas preciosas. José asintió. Siguiente, extractos de compras para comidas. Pagué todo eso. Luego. Recibo del sillón. La sala se tensó. Carmen palideció. María continuó, préstamo no devuelto. Aire acondicionado. Documentos falsos del coche de Pablo. Silencio total. Última diapositiva, foto del SEAT en el balneario con permiso de Carmen. Título a nombre de María. Carta legal de recuperación. Abuelo. En la barbacoa preguntaste por el coche. Lo conduje 43 días. Tras el accidente. Mamá lo tomó y lo usa como suyo. Mintiéndote que lo conduzco yo. José miró a Carmen, ¿Denise? ¿Es verdad? Ella se levantó. Derramando vino como sangre, ridículo. María siempre ha sido celosa. ¿Exagera? ¿Los extractos exageran? ¿Los documentos legales? Ingrata. Empezó Carmen. Conteniéndose. ¿Qué has hecho por mí? ¿Mamá? Pablo gritó, dramática y falsa.
Luisa se levantó. No. Esto es necesario. Carmen buscó aliados. Encontró ninguno. Con un gemido. Huyó. Pablo la siguió. Siseando, te arrepentirás. María apagó la presentación. ¿Exhausta? José tomó su mano, no lo sabía. Lágrimas fluyeron, lo sé. Ella lo ocultó. Algunos parientes se fueron incómodos, otros preguntaron. Luisa salvó la noche con tarta y regalos. Laura susurró, ya 50.000 vistas en Instagram. Enfocado en pruebas. María asintió, quería testigos. Ahora tenía miles. Al día siguiente. Mensajes inundaron, apoyo y enojo. José pidió café solo con ella. En su porche, he pensado toda la noche. Creí sus historias porque quería creer lo mejor. Lo entiendo. Te veo ahora. María. Lo siento. Hablaron de límites. María contó los procesos, embargo del coche. Salida del préstamo. Demandas por devolución. Las consecuencias llegaron, el coche embargado creó escándalo en el balneario. Carmen fue despedida tras el vídeo viral. El préstamo de Pablo entró en mora. Su coche embargado. Carmen ignoró demandas, Elena demandó en civil. La familia se fracturó, inhables con Carmen. Víctimas con María. José entró en terapia. Pidiendo sesiones con ella. María se mudó a su piso. Empezó el máster. El vídeo de Laura alcanzó 2 millones. Sparking debates sobre abuso familiar. Carmen Emelo 6 meses después, no acepto tu versión. Pero discutamos pagos. Pablo necesita fianza. María lo reenvió a Elena. La libertad de no rescatarlos era un superpoder. Un año después. José la invitó a su 81 cumpleaños. Barbacoa simple sin Carmen ni Pablo. Le dio una llave, la casa rural en la sierra de Guadarrama. A tu nombre. Sin ataduras. Era el refugio familiar. Ahora suyo. Quédatela en la familia. ¿Con quién la merece? María reflexionó, perdió ilusiones. Ganó autenticidad, perdió silencio. Ganó voz. Era María López. 32. Profesora. Estudiante de máster. Hija visible. Cuando hablaba. La escuchaban. Porque su voz importaba.